gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos encontramos en este espacio de promoción de lectura. Unicornio Multicolor está muy contento de recibir a Irving. Perdón que allí se ha ido una I de más, Zoom, de México. Bien, allí pues pase la siguiente. Soy un típico soñador utópico que considera que el mundo se vestiría mejor si las virtudes cardinales se desarrollaran de mejor forma. Soy un abstracto personaje humano que estudio psicología y que lleva en el alma tatuado un mensaje de reconstrucción humana. Tengo una pequeña empresa donde nos dedicamos a llevar eventos culturales y la difusión de libros a comunidades marginadas del sur de México. Soy uno de tantos creadores de contenido en podcast, donde la corriente actualizada nos empuja de tener contacto por los medios digitales. El tiempo se muestra efímero y lo que hoy es tendencia, mañana es un simple olvido. Soy Irving Zoom, aquí está correcto. Un brillante mortal que se cuenta como un número más de estrellas infinitas que se pudieron mirar durante el eclipse. Así que decir quién es por lo que ha hecho es decir demasiado. Somos quienes somos gracias a quien está alrededor de nosotros. Ese soy yo. Bienvenido, Irving. Tú me preguntabas anteriormente ¿cuánto tiempo llevamos esto de las entrevistas? Bueno, hemos ido evolucionando. Iniciamos un 15 de abril con el proyecto de Unicornio Multicolor y hemos ido pues poco a la vez, empezamos leyendo, compartiendo y luego más adelante será unos 10 meses con entrevistas. Empezamos haciendo la lectura en voz alta aquí por el Zoom a eso de las 3 de la tarde. Luego cambiamos a las 8 de la noche y finalmente desde noviembre me parece estamos 7 de la noche y hace unos 10 meses hemos cogido esta modalidad de entrevistar personas porque en alguna ocasión allí salió una publicación que en Europa, no sé, uno de los países nórdicos, a la biblioteca viviente, que uno va a la biblioteca y puede entrevistar personas. Entonces, cada persona es una historia, un libro hablante. Allí que nos hemos dedicado últimamente, pues, a entrevistar personas. Cuando empecé a vincularme a Leyendo Voy con Tatiana, lo primero que hice es pedirle una entrevista. Aceptó con mucho gusto y así continuamos. Bienvenido, Irving. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Me siento muy complacido que nos hayas invitado, me hayas invitado aquí al programa, a tu programa, porque sé la calidad de lo que haces aquí, el esfuerzo que haces, si no diario, porque no lo he visto diario, de todos modos, sí he notado que le echas mucho empeño y que pues inviertes parte de tu tiempo para compartir esto que nos gusta a todos, ¿no? Lo que es la lectura. Y pues me siento muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Gracias, Irving. Tenemos pues una distancia en cuanto a kilómetros con México, pero en cambio estamos muy hermanados. Exacto, exacto, de todos modos. Y creo que lo que más nos... Se congeló la pantalla, disculpa, no te escuché lo último.
que les digo que creo que lo que más nos llega a hermanar a nosotros como pueblos es este gusto por la lectura que tenemos. Claro, allí en México hay mucha lectura. Hemos participado vía virtual en alguno de los, ¿qué diríamos así? Programas que hace el Fondo de Cultura Económica, promoviendo los clubes de lectura. Y entonces hay mucha gente vinculada con la lectura. Exacto, exacto. Así que cuéntanos un poquito, Irving, de tu gusto por la lectura. ¿Desde qué edad? ¿A qué edad empezaste a leer? ¿Qué recuerdas de la infancia, la niñez? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué personas influyeron en ti? Hace poco que me hiciste la invitación, me hice un recuento rememorativo de los hechos, del por qué está uno aquí con la lectura, y me di cuenta que mucho influyen nuestros padres, ¿no? Pero yo tengo un dato muy curioso, porque recuerdo que cuando era pequeño, que mi mamá nos llevaba a la escuela de donde vivíamos, hacia la escuela íbamos tempranito, y recuerdo que en el transporte público, porque nos llevaban transporte público cuando salíamos de la escuela, ella nos iba leyendo el libro que ella leía en cuestión, ya sea, por ejemplo, que estuviera leyendo a Elena Garro, a Gabriel García Márquez, a Carlos Monsiváis, a Carlos, no sé, a Carlos Fuentes. Ella leía eso, y entonces en el caminito de regreso, en el transporte público, como te digo, a nosotros nos iba pues compartiendo de lo que ella hacía. Yo te estoy hablando a lo mejor del tiempo de la primaria, cuando yo tenía unos 6, 7 años, que es cuando quizás pudiese tener un poquito de recuerdos más claros, más claridosos sobre ese primer contacto de la lectura. Y se me hace bien extraordinario porque pues independientemente de lo que yo pudiera leer como niño o de lo que yo entendiera de lo que ella estaba leyendo, ese acercamiento que teníamos cuando íbamos en el transporte y que quizás yo iba sentado al lado de ella junto con el sueño, esa pesadez que le da a los niños cuando salimos de la escuela, de todos modos la iba escuchando. A lo mejor ahorita no recuerdo realmente qué es lo que me contaba, pero ella me iba contando los pasajes que ella iba leyendo. Ese creo que fue uno de los primeros contactos y después pues en la casa siempre se preocuparon por tener libros y por compartir, no sé, ese gusto por la lectura. Yo recuerdo a mis padres cuando, pues un domingo cualquiera, por ejemplo, que nosotros nos despertábamos temprano, mi hermana y yo. Mi hermana es un poquito más pequeña que yo, le llevo 5 años. Y recuerdo que mis padres, cuando los íbamos a ver a su cuarto, ellos estaban leyendo un domingo, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Y el hábito que ellos tenían quizás no los transmitieron, pero realmente cuando se le queda a uno el gusto por la lectura es cuando uno ya comprende sus propios gustos, ¿no? Porque quizás de niño, pues a lo mejor a mí me acercaban cuentos y ese fue a lo mejor los primeros contactos. Cuentos para niños, quizás se compraban pequeños libros o de estas historietas que había y luego íbamos a los puestos de periódicos a comprar un poco más o a cambiar los que ya teníamos porque pues en ese entonces era cuando pues teníamos esa facilidad de hacerlo. Pero recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue un libro que daba una como continuación, que uno mismo se hacía responsable de la continuación, que decía, si quieres que pase tal cosa, pasa a la página tal. Si quieres que pase esto, pasa a la otra página. Y era como un rompecabezas, ¿no? Uno iba abriendo el libro y iba encontrando la historia del libro que teníamos conforme lo que nosotros quisiéramos que fuera leyendo. Ese lo leí infinidad de veces, este tipo de libros pequeños, los leí infinidad de veces para encontrarme con las diferentes historias, pero eso fue el primer contacto del niño. Qué bien, las alternativas. Exactamente. Ir No sé si has agotando. tenido la oportunidad de encontrarte ese tipo de libros. No, de ese tipo de libros no los he visto, pero uno hace en la actividad de promoción de lectura, uno propone a los chicos de otro final y cada chico le pone otro final diferente. Exacto. Qué bien. Yo de pequeño lo que me gustaba es las revistas que vienen con dibujitos y todo, ¿no? Ajá, como tipo Había historieta será. Memín,
Ah, Menín Pingüín, sí, exacto. Exacto, yo también leía eso. Leía a La Pequeña Lu, leía a lo mejor. Acá en México había una historieta que se llamaba La Familia Burrón, que también era la que compraban en la casa y la leían mis padres y también, pues luego nosotros también la hojeábamos. Pero pues realmente el gusto por la lectura quizás empieza cuando ya uno es consciente. Pienso que es igual como nos pasa con la música, ¿no? Cuando nosotros ya agarramos un género de música que es un gusto personal, independientemente de que quizás toda nuestra infancia estuvimos escuchando la música de los mayores, música de lo que se escuchaba en la casa con nuestros padres, pero cuando ya nosotros descubrimos nuestro propio gusto, creo que en la cuestión de los libros sucede lo mismo. Vamos descubriendo cosas que nos van arrancando el alma, que nos van encontrando a nosotros mismos y que nos entregamos de lleno, ¿no? Y que después ya quizás en la adolescencia es donde pues, nos hacemos un poquito partícipes ya de forma consciente a lo que queremos y le damos una línea a la lectura que vamos a seguir ya cuando somos adultos. Ajá. Cuéntanos un poquito, Irving, eh, ¿qué tipo de lectura lees? ¿Cuáles son? ¿Qué estás leyendo ahora? Sé que tú lees muchos libros simultáneamente. ¿Cómo haces a leer no un libro, sino dos, tres al mismo momento? No te confundes de historia y pones un protagonista en otra. Exacto, puede pasar, pero fíjate que lo curioso es que me he vuelto tan ordenado que digo, bueno, si estoy leyendo una novela con ciertos personajes, me salto, por ejemplo, a uno de ciencia, ¿no? Y leo, por ejemplo, de física o de física de partículas. Y así ya no hay tanto problema. O estoy leyendo, por ejemplo, no sé, alguna crónica o a lo mejor estoy leyendo no sé, unos artículos diferentes, pero que nada tengan que ver con la novela que llevo en cuestión para no confundirlo. Me gusta mucho de ciencias, me gusta mucho la literatura también latinoamericana, me gusta muchísimo, pero creo que lo que más disfruto mucho es la historia. Historia universal, historia de mi país, historia, pues de donde encuentre me fascina mucho. Y ahorita, por ejemplo, que se acaba de estrenar, el libro de Santiago Postelguillo, de Yo Roma, también el español que ha escrito varios libros de la historia de Roma en ese entonces. Y habla sobre los principios de Julio César. Tiene como un mes, a lo mucho que se estrenó allá en España y que pues lo puede encontrar en el Kindle y lo descargué y eso es lo que estoy leyendo y que pues quizás me ha hecho que me aleje un poquito de la lectura que tuvimos el mes pasado acá con Tati, porque pues me metí de lleno y es un libro gruesote que me gusta mucho y que pues sí me ha estado apasionando. Pero así como te digo, para no confundir los libros, trato de tomar diferentes temas para pues al mismo tiempo pues no crearme ese bloqueo lector que se cree. Soy curioso al ver que detrás tuyo hay tantos libros. Cuéntame un poquito la historia de tu biblioteca. Es una historia muy interesante porque recuerdo que yo me volví, como te digo, en la adolescencia me volví fanático de comprar libros y pues una forma de que me pudieran dar libros más económicos era comprando por volumen. Volumen a lo mejor para una persona común que compra libros en librerías y todo, pues te venden a lo mejor unos 10, 15 libros y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a ajustar el precio, pero si me compras esta cantidad de libros. Y dentro de eso había libros que me gustaban, que yo estaba buscando y había libros que no tanto. Y entonces, a lo largo del tiempo, me empecé a hacer de bunches de libros que quizás yo decía, nunca voy a leer, pero con tal de que me salieran más baratos, entre comillas, pues compraba ese volumen y eso me dio a que a la vez yo también vendiera libros y me hice de contactos con editoriales, me hice de contactos con vendedores de libros, con gente que tiene sus kioscos en libros y todo eso, pero es una cosa que llevó a otra inconscientemente y por eso es por lo que tengo pues
una pequeña biblioteca aquí en la casa. Si eso llamas pequeña. Sí, sí, es el trabajo de... Ahora que hablabas de Roma, entonces tengo este librito, Veni, Vidi, Sí, Vici, Hechos, Personajes y exactamente. Curiosidad de la Antigua Roma. Sí, Peter la grandiosa Jordan. frase de Julio César. Ajá. Así que ahí tenemos, interesante la historia universal. Sí, sí, sí. Pero fíjate que a, a lo largo de esto que me he hecho de tantos libros, hay una historia de, ¿cómo decirlo? Como de esfuerzo, de reconocimiento, de trabajo, porque siempre he tenido la idea de que las personas se te van presentando a lo largo de tu vida para crearte una oportunidad de vida, para poder estar un poquito mejor o para aprender muchas otras cosas. Y creo que los libros fue eso, porque antes de que yo tuviera tantos libros, tuve muchos conocidos a los que yo les iba a comprar libros y me hice amigos, personas ya grandes, amigos ya grandes que después con el tiempo, pues, estoy hablando a lo mejor señores de 60, 70 años que se dedicaban a vender libros y yo pues siendo un muchacho de 16, 17 años que iba y me apoyaba en ellos para escucharlos, para que me transmitieran un poquito y me recomendaran el libro en cuestión que me iban a vender. Y, y cuando me di cuenta ya tenía a lo mejor, no sé, 100 libros, ¿no? En la casa. Y yo decía, pues estos 100 libros, ya leí 10 y pues te crea un poquito más como el cuentito que me pusiste ahí cuando me escribiste ayer en tu página de Facebook, en ese vampiro que va chupando las letras. Así me sentí identificado porque al principio también yo quería devorarme todo, ¿no? Todo el libro y decir, bueno, no es más crear una conciencia de lo que uno está leyendo. Por eso dice uno, pues sí, lo bueno es leer, pero también es bueno saber lo que uno está leyendo y tratar de digerirlo para poder complementarlo con la vida diaria que uno tiene y que las demás personas que estén a nuestro alrededor, que nos dan las oportunidades de poder desarrollarnos como mejores personas, eh, se vayan complementando con lo que nosotros vamos haciendo. Por eso hice este negocio de libros, como te dije, yo tengo un negocio que se dedica a los libros también, que se dedica a la difusión cultural, que se dedica a hacer pequeños programas culturales en diferentes lugares, pero fue a raíz de esto, de esta oportunidad que se me presentó, de que conocí editoriales, de que conocí personas, poco a poquito quizás, pero pues es crear un empeño de lo que realmente quería uno hacer. Y pues ya me ves aquí, estando contigo, dándome tú la oportunidad de conocer a gente nueva, de saber un poquito más de lo que haces tú, porque pues yo me alimento como ese vampiro y lo disfruto mucho, ¿no? Eh, Bien, ahora nos hablabas también de los podcasts. Yo en eso conozco poco. He escuchado las grabaciones, los audios, pero hoy por hoy pues se habla mucho del podcast. ¿En qué consiste y qué es lo que tú subes allí a la red? Fíjate que, ajá, cuando empezó lo de la pandemia, eh, eh, nos detuvo a muchas personas que teníamos un negocio, sobre todo cuando andábamos por fuera, pues tuvimos que cerrar, tuvimos que hacer diferentes cosas. Y pues yo recuerdo que pues tenía poquito que me había casado y de todo modo seguía viajando, seguía haciendo mi negocio de los libros, seguía haciendo mi fomento cultural y todo, pero se empieza a cerrar todo esto y yo lo vi como otra oportunidad de poder hacer algo que me gustaba mucho. Y esto de los podcasts, yo antes de lo de la pandemia se empezó como por el marzo de hace como 2 años de eso, y yo empecé el programa en octubre de un año antes de lo de la pandemia, el programa de Crónica Lunares, con el afán de poder contribuir un poquito de lo que yo estaba leyendo con algunos amigos, un grupo muy pequeñito, muy reducido de amigos que tenía y que les decía, oye, ya leíste tal libro, me dice, yo no tengo tiempo porque tengo muchas actividades, tengo que hacer esto y así, y así. Y yo decía, bueno, pues voy a estar subiendo cuentos, yo los leo
y ahí cuando puedas los escuchas. Empezó a crecer ese programa y me empezaron a escuchar otras personas y me di cuenta que entonces estábamos ansiados de esto, ¿no? Que en ocasiones lo que se presentó como una deficiencia, porque fue lo que nos creó a lo mejor lo de, este, lo de la pandemia, para otros creó una oportunidad. Y entonces a lo largo de este tiempo, de estos 2 años que han sido de la pandemia, ha crecido muchísimo y pues he hablado ya de distintos temas, ya he abordado, empecé con cuentitos del libro de todos los cuentos de Gabriel García Márquez, empecé a leerlos en voz alta, me grababa en el celular, los subía a la plataforma y ahí los dejaba y de repente pues me di cuenta que se empezaba a descargar, me empezaban a escuchar y luego me dije, ¿y por qué no hago un programa? ¿Por qué no me hago yo algo de lo que quiero hablar y me hago un temario y empiezo a crear a lo mejor pequeñas guiones, que fue lo que empecé a hacer, y me empecé a ordenar en eso. Y entonces a la fecha ya lo veo como, si no como un trabajo, quizás como un hobby en el que esté disfrutando las cosas que se hacen diario, pero ya con parte de una ganancia, ¿no? Porque pues todo lo que uno hace y lo hace constantemente y lo hace de forma unidireccional, por decirlo de algún modo, eh, tiene resultados, siempre tiene resultados, siempre encuentras un resultado en eso y creo que pues, nada más es cuestión de tener un poquito de responsabilidad sobre lo que uno está haciendo, la constancia y creo que funciona y te lleva para cualquier cosa que se lleve a hacer. Por eso ahorita estoy con los podcasts y lo disfruto mucho. Muy bien. Cuéntame un poquito de tu empresa allí que organiza los eventos, lo que difunde la cultura, que difunde Uh-huh. este amor a la cultura. Fíjate, empecé como te decía, con un pequeño lote de libros y de repente me empezaron a invitar a viajar por el sur de mi país para exponer yo mis libros, para hacer la venta, en diferentes ferias de libros, por decirlo de algún modo. Yo como expositor, como vendedor de libros, yo llegaba y exponía los libros de los que yo ya tenía repetidos o de los que pues yo no iba a leer o algo, y eso a la larga empezó a hacer que creciera y pues cuando me di cuenta me quedé en diferentes lugares y pues yo empecé a solicitar ya los espacios a las distintas autoridades, empecé a solicitar los espacios y empezó a crecer. Empecé a solicitar ya empleados también y cuando me di cuenta pues ya tenía las editoriales que me estaban mandando los libros, cuando me di cuenta también ya tenía pues las personas que se estaban presentando para hacer las exposiciones culturales como danza, como bailables, como pues no sé, pequeños cuentacuentos que iban y que hacían ahí promoción del negocio que estábamos haciendo, pero en ese caminito me di cuenta que también había mucha necesidad, no necesariamente de la lectura, sino pues necesidad tanto de cosas materiales que pues la misma sociedad no está cubriendo, como llegué a lugares muy marginados. Y entonces dice uno, bueno, yo vengo a exponer una cultura o algo cultural aquí, pero pues si lo que la gente está buscando es una entrada económica o quizás que tengan una mejor vida, que tengan comida, que tengan cosas básicas realmente. Creo que en ocasiones uno va con todas las ganas de hacer cosas diferentes, pero te encuentras con esa situación y entonces en la empresa creamos pequeñas, ¿cómo decirlo? Eh, Empezamos a hacer cooperaciones para poder fomentar que también los niños o los muchachos de ese entonces pudieran seguir estudiando. Entonces les pagábamos, por ejemplo, su entrada a la universidad o les dábamos una mensualidad o apoyamos también a ciertos sectores como pues, muchachos que estaban en grupos de fútbol o los patrocinábamos con el nombre, les pagábamos eso. Y entonces eso te va ampliando, te va ayudando a que
vayas viendo ya no tanto el negocio, sino todo lo que puedes ayudar en ese camino, independientemente del negocio que te pudiera dar en sí. Por eso, pues, en resumidas cuentas, el negocio empezó como una cosa pequeña, una cosa muy sencilla, pero a lo largo del tiempo, pues, nos fuimos extendiendo un poco más y creamos, pues, si no decirlo, fundaciones, pues sí tratamos de ayudar a esos lugares donde íbamos, quizás hasta reduciendo mucho los costos de los libros con tal de que pudieran tener ese acercamiento, ¿no? Qué bien. Cuéntanos esta convicción, ¿no? De esta convicción, ¿qué es lo que está detrás? Las convicciones de que hay frasecitas, por decir, ¿no? Que circulan allí, que llaman la atención, circulan en la red, por ejemplo, que en alguna parte exponen libros y a la noche no los guardan porque quien lee no roba y quien roba no lee libros. No lo sé. No sé qué tan verdad sea esta frasecita. Pues quizás tengo parte de razón, porque sí, difícilmente, a lo mejor solamente los que leemos le demos el valor al libro por el contenido más que por un objeto en sí. Y pues pienso que el que va a robar, pues va a robar, no importa que sean limones o jitomates o libros, porque lo ven como un objeto de cambio en el cual puedan sacar dinero. Pero esas mismas personas que pudieran leer, creo que se encuentran en la idea de que dicen, ¿y a quién le voy a vender esto? O sea, ¿quién de mi círculo me va a comprar un libro? ¿O cuánto me van a poder dar por un libro? Y creo que por eso se van más por cosas que pudiesen sugerirse ser más valiosas, como un teléfono, como, pues no sé, un par de zapatos o algo que por un libro. Pero pues sí, a lo mejor es eso. No, quien lee no roba, y quien roba no lee. Allí viene mi pregunta, cuéntanos, ¿cuál es ese valor del libro para lo que tú llevas dentro para poder llevar todas estas actividades? Ah, pues el valor del libro creo que es el hecho del conocimiento, el tener ese conocimiento y que pudiese uno compartirlo con otras personas, que se adecúen en el momento con pláticas así como ahorita contigo, que se tenga la facilidad de poder tener una plática con cualquier persona y pues creo que más que nada es algo interno, o sea, lo que a uno le deja, ¿no? Esa convicción del decir, acabo de leer la mejor novela para mí, quizás, ¿por qué? Porque me llegó, porque la historia es tan identificable con mi forma de ser, que creo que el valor va más allá del simple objeto en sí. Se crea como una necesidad, un gusto. Bien, gracias, Irving. Nos escuchan, están madres de familia, están docentes y personas que aman los libros. La pregunta de rigor es, bueno, ¿cómo motivar? ¿Cómo incentivar? ¿Cómo transmitir esta pasión, este gusto por la lectura? ¿Qué sugerencia puedes dar a un padre de familia, a un docente? Hace poquito que estaba viendo uno de tus videos con esta Alicia, me acuerdo que decía que el mayor fomento es el ejemplo. Y el ejemplo de los padres es bien importante porque cuando uno ve a sus padres que están leyendo, uno de niño quizás puede decir, ¿qué están haciendo todo el tiempo, no? Ahí enfrente pues de ese cuaderno, de ese libro que está ahí, ¿qué encuentran? Y creo que el momento es que los papás nunca deberían de negarle un libro a un niño, eh, porque a lo mejor en algún momento va a encontrar una razón del por qué seguir haciendo las cosas, de lo que sea, de cualquier género literario que pudiera ser. El mayor ejemplo es como me llegan aquí al negocio y me preguntaban a mí muchas veces, oye, ¿cómo puedo hacer que mi hijo lea? Y yo les decía, ¿y usted lee? Y me decían, no, es que yo no tengo tiempo, todo eso.
nosotros somos animales repetitivos y aprendemos con el ejemplo muchas veces de lo que observamos. Y entonces, si nuestros padres leen, creo que el mayor ejemplo sería eso, el poder enseñar a los libros por medio de lo que nosotros hacemos. Así, entre tantas otras cosas, ¿eh? Porque esto es una cuestión de la lectura, pero entre tantas otras cosas, pues igual los valores entran por ahí también. Papá o a la mamá, cómo se conforme o cómo se comporte en una sociedad, pues ese es el ejemplo que uno va a tener para con los demás. Cuéntame un poquito, a ver, cuando te preparabas, a ver, ¿qué es lo que hoy nos quieres compartir? ¿Qué es lo que en tu mente quieres darnos a conocer de ti, de algún libro, de alguna historia? Eh, pues me gustaría compartirles, decirles que cualquier cosa que se programen ustedes hacer para, para su vida diaria, lo pueden hacer siempre y cuando tengan esa disciplina y esa constancia. O sea, que crean en sí mismos y que no importa que no sepan cómo hacerlo, las oportunidades siempre llegan, siempre se presentan y solamente es cuestión de tener un poquito de paciencia. Porque en ocasiones, pues a lo mejor la necesidad económica, a lo mejor la presión social, a lo mejor diferentes factores nos hacen que nos desesperemos. Pero creo que tener un poquito de paciencia podemos lograr cosas sin necesidad de tanto esfuerzo y que realmente estemos satisfechos con eso que estemos haciendo. Eso es lo que quizás como mensaje quisiera dejarles a los pequeñitos, porque sé que hay muchos pequeños que siguen tu programa aquí aquí que tienes un unicornio multicolor Sí, y pues es tenemos eso, ¿no? niños pequeños de 4 años hasta los 12, 13 años, sí. Hay alrededor de un centenar que están en distintas ciudades del Ecuador. Bien. Yo quisiera un poquito profundizar la metáfora que nos compartías de las estrellas. Entonces, un brillante mortal que se cuenta como un número más de estrellas infinitas. Eh, Leyendo una historia que se llama Isadora Moon. Es una niña mitad hada, mitad vampiro. El papá es un vampiro, la mamá es un hada. El papá se dedica a admirar las estrellas. Y esta niña está buscando su identidad. Ir a la escuela de vampiros, ir a la escuela de hadas. Al final va a la escuela de los humanos. Entonces, el buscar la propia identidad. Entonces, ella hace este razonamiento. Dice, mi papá dice que a lo lejos se ven todas las estrellas iguales, pero que son diferentes. El momento que uno mira una estrella, no hay una estrella igual a la otra. Exacto, exacto. Creo que así del mismo modo también nosotros somos tan diferentes, aunque en ocasiones nos parezcamos por las vivencias que pudiéramos tener, vivencias regionales o familiares, de todos modos, somos tan diferentes y tenemos una identidad y tenemos que descubrir cuál es nuestra identidad para poder trabajar sobre esa y para poder desarrollarla y que independientemente de que sea uno juzgado o sea uno señalado o algo, de todos modos decir, pues yo soy una persona original, tengo estos mismos pensamientos se van a ir adaptando conforme yo vaya creciendo, porque también somos personas evolucionadas y vamos a ir cambiando con el tiempo conforme nuestras diferentes edades que tengamos. Vamos a necesitar otras cosas, nos van a gustar otras cosas diferentes. Siempre vamos a estar en constante cambio, pero siempre con esa autenticidad, es decir, eh, contengo estos valores y esos son mis principios y creo en esto y pues de aquí nadie me mueve, ¿no? De aquí eso es lo que yo voy a hacer. Y creo que como las estrellas pues se parecen mucho cuando las vemos en el cielo, pero unas están más grandes, otras son más pequeñas y realmente cada una de esas estrellas es un sol. Si lo vemos así, nosotros tenemos nuestro propio sol aquí en nuestro sistema solar, pero cada estrella que observamos en el cielo es un sol que pues nos está iluminando a la distancia y que nos cuentan tantas historias, ¿no? ¿Cuántas personas que han pasado a lo largo de nuestra historia humana, de todos modos, han observado estas estrellas y han contado una historia a cada una de ellas? Creo que por eso es lo importante, tener esa Sí, autenticidad.
haciendo una broma, dicen que muchos nacen con estrella, pero algunos nacemos estrellados. Y sí, ya si estamos estrellados, pues hay que hacer algo bueno de eso. Así que aquí viene la pregunta también, ¿no? De que las dificultades que has tenido que ir superando. Pienso que a todos los 2 años de pandemia nos ha puesto a prueba, pero también puede ser que uno ha tenido una enfermedad, un revés, un fracaso. Cuéntanos las dificultades que has ido superando en esta actividad que llevas adelante de promover la cultura, de difundir los libros, de llevar el mensaje a tantas poblaciones. Fíjate que más que una dificultad, a lo mejor podría verlo yo como una oportunidad. Una oportunidad en la cual va uno en contra de la corriente, pero que hay que estar muy atento, observando que pues las cosas vayan fluyendo de un modo y estar eh, ¿cómo decirlo? Estar atento a esto, a este tipo de observaciones, de este tipo de momentos, para que no nos perdamos entre tantas cosas que traemos en la cabeza y tener un enfoque. Empezar con eso, decir, bueno, a ver, si tengo a lo mejor un horario para hacer ciertas cosas, o poquito, a lo mejor fuerza física, porque a lo mejor, como dices, quizás personas que pudiesen estar enfermas o algo físicamente o mentalmente, pues siempre tenemos esas capacidades diferentes y esas nos llevan a podernos desarrollar. Pero regresamos a lo anterior, ser conscientes de lo que queremos, trabajar sobre eso y pues ser constante, siempre ser constante. Y la oportunidad se te presenta. Una dificultad se pudiese ver y se puede presentar como oportunidad siempre y cuando el enfoque que le vayamos a dar. Eso viene a mi memoria o a mi mente cuando a uno le presentan el vaso con, hasta la mitad está con agua y le preguntan, ¿está medio vacío o medio lleno? Exacto. Fíjate, hace poquito escuché una frase también que decían, el pesimista, en cuestión del viento, ¿no? Cuando venía un viento, decía, el pesimista cuando ve el viento venir, espera que pase. El optimista, el pesimista cuando ve el viento venir, se enoja y se niega a eso. El optimista espera que pase. El que pudiese ver la oportunidad, acomoda sus velas para que lo lleve el camino. Qué bonito. Aquí viene la siguiente pregunta, es los éxitos. Cuéntanos un poquito de tus logros. Así en diálogos con personas, ¿no? Hay un amiguito que vive en Quito que ya tiene sus años. Me gustó una frasecita. Hay que ser, decía, humildes en el éxito y ser rebeldes en el fracaso. Hemos hablado ya de las dificultades. Ahora cuéntanos de tus éxitos. ¿Cuáles son tus éxitos o uno de tus éxitos? Fíjate, uno de mis éxitos es tener una familia tan bonita que pudiésemos ser tan honestos en nuestros sentimientos, tan reales en nuestras palabras, tan válidos en nuestra forma de ser. Uno de mis éxitos sería el haberme casado con una mujer que me ama, que me adora y que yo la amo también. Uno de mis éxitos quizás sería el haber estado viajando. Después de 10 años que estuve constantemente viajando, que conocí muchísimas personas a lo largo del tiempo que también me dieron muchas experiencias y que me enseñaron a tener esa pequeña humildad de que cualquier persona nos va a dejar algo. Por muy sencillo que sea, siempre vamos a aprender algo y siempre es importante estar atentos a eso. Creo que el éxito se cuenta a lo mejor como algo pasajero, porque lo que se encuentra así dentro de ese éxito o la cara B del éxito sería quizás la reconciliación que tiene para con uno mismo y que fluye para con lo demás, ¿no? Porque pudiese ser un éxito económico, un éxito a lo mejor material, a lo mejor un éxito espiritual o diferentes tipos de éxitos, pero la cara B
del éxito pudiese ser la reconciliación de lo que uno quiere para consigo mismo y después de haber hecho tantas cosas. O poquitas cosas, quizás, no sé. Bien, gracias. Ahora seguimos con las preguntas. Me llama mucho la atención cuando estábamos en los diálogos vía chat, ¿no? Para este encuentro. Si ya tengo pánico escénico. Ah, sí, sí, sí. A ver, ¿cuáles eran tus temores, tus preocupaciones para este encuentro? He visto que ha fluido Fíjate, tranquilamente. en el tiempo en el que anduve viajando con el negocio que te digo que tenemos, pues nos invitaban también a diferentes estaciones de radio, a programas de televisión, pero locales. Y eso fue quizás al principio, porque ya después yo ya me encargué más del lado de la administración del negocio, más que de la imagen. Pero nos invitaban y pues nos sentaban, por ejemplo, ahí con un panel de personas y nos sentaban y nos decían, van a hablar ustedes del negocio, de lo que hacen aquí en el negocio, de lo esto, de lo otro, de lo que ustedes traen y okay. Y empezaba a sentir esa sensación como de nerviosismo. Y ahorita que me invitaste tú, aunque sé que tu canal es un canal pequeñito, lo disfruto mucho porque sé que tienes una audiencia muy fiel y una audiencia muy sabia que reconoce porque tú les has enseñado muchas cosas. Y entonces, cuando me invitaste, tenía un montón de cosas que hacer, muchas actividades y traté de buscar un martes, de esos martes de las 7, como me decías, y dije, bueno, a ver, este martes no me queda, este tampoco, y así, y nos alargamos, ya ves que un mes después, y pues hasta que te dije, sí, nos vamos a ver tal martes, martes 17, y ya lo programé. Se empezaron a acercar los días y me dije, ¿qué le voy a hablar? Si no he hecho nada, si no he apuntado nada de lo que le voy a hablar, ¿qué les voy a decir? Y tanto tiempo que no hablo de mí, porque normalmente escucho mucho a la gente, empecé a sentir ese pánico escénico, pero nada que no se me quitara ahorita que ya entramos al aire. Qué bien, qué bien. Gracias por haber superado esas dificultades. Bien, ahora pues vamos ya a la recta final. Invitamos a quienes están conectados, sea por aquí, por el Zoom, o también por el WhatsApp, por el Facebook, perdón. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo a Irving. Mientras se deciden, yo quisiera que estos minutitos finales conversemos de este proyecto de Tatiana de lecturas conjuntas. Cuéntame, ¿cómo conociste este grupo? ¿Qué lectura de las que hemos realizado te ha gustado más o te ha cuestionado o te ha movido mucho? A mí me gustó mucho cuando estuvimos leyendo el de Cometas en el Cielo, que fue el primero que yo me introduje con ustedes. No sé si tú ya estabas antes, pero fue el primero hemos coincidido. Fue también para mí el primero. Ah, fíjate, entonces llegamos juntos realmente en eso. Y pues este libro de Cometas en el Cielo lo tenía ahí guardado desde hace mucho tiempo, que me lo mandó una editorial también, y así como lo tenía con su plastiquito. Cuando vi esta publicación de Tatiana en su página, me di cuenta que lo tenía y dije, bueno, pues vamos a leerlo, pero era un cuento ilustrado, bueno, un libro ilustrado que no traía realmente lo que leíamos, y pues tuve que descargarlo en PDF para poderlo leer con ustedes, pero me gustó mucho y creo que es más por el hecho de que tenía con quién compartirlo, con quién hablarlo, y eso es lo importante en este tipo de clubs de lectura. Tener con quién compartir las lecturas que hacemos, porque pues sí vamos aprendiendo nosotros solitos también, pero cuando lo vemos desde otros puntos de vista o compartimos eso, pues creo que se enriquece como todo. Aquí tengo el librito, Cometas en el Cielo. Te cuento que también lo hemos repropuesto acá. Tenemos una vez al mes, nosotros acá con Unicornio Multicolor, el segundo lunes de cada mes a las 7:30 nos reunimos con un grupito de personas y proponemos un libro a que lo lean, y al mes siguiente se comenta ese libro y se propone otro libro. Entonces también lo propusimos, Cometas en el Cielo. Y una de las personas que participó realmente quedó muy agradecida porque
le sirvió para sanar sus heridas. Le sirvió y nos compartió, ¿no? Su emoción, su alegría de que eso le sirvió para recordar algo que estaba ya parecía olvidado, pero que molestaba, y con eso sanó. Así que, qué ¿A ti bonito. cuál es el que más te ha gustado de todos los que hemos leído? ¿Perdón? ¿A ti cuál es el que más te ha gustado de todos los que hemos leído? Bueno, yo pienso que va un poquito, va en, como diría yo, la primera impresión, el primer impacto ha quedado. A mí, pues, este de aquí, Cometas en el Cielo, pero también el siguiente, el del jardín, ¿cómo era el título? ¿El de Paraíso? Ajá, el paraíso. En cambio, la historia a la versión femenina, las niñas, a mí Ah, sí, me ha dolido tantísimo. Porque sí, el sí. trato a la mujer, una mujer desde niña que viene como esclava y y no puede salir y tiene que depender de alguien. Parecía que lograba escaparse, le coge la policía, se la devuelve. ¡Ah, qué drama! Exacto, sí, sí, sí. Sí, pero eso es lo interesante, fíjate, este tipo de puntos de vista, cada quien, eso es lo que nos complementa mucho. Una última pregunta que me viene, pues ahora aquí diríamos, de estas historias, ¿cómo haces para grabar, memorizar, guardarte la trama? Lo que al principio de nuestra entrevista nos decías que cada libro te trae un mensaje. ¿Cómo cuando ibas leyendo dices, no es solo leer, sino que me quede, que me sirva, que me sea útil el mensaje que trae un libro? Fíjate que nosotros se supone que recordamos, nuestro cerebro recuerda por medio de conexiones y esas conexiones se hacen tanto de las situaciones que vamos teniendo diarias como con las cosas que vamos leyendo. Y entre más conexiones pudiéramos tener de los distintos libros que vamos haciendo, pues es más fácil poder recordar a lo mejor ciertos pasajes de libros que en ocasiones a la larga pues los termina uno confundiendo, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho leer de historia, dicen, bueno, si leo de la Segunda Guerra Mundial, ya sé que me van a salir los personajes principales, ¿no? Y de ahí, pues a lo mejor me van a salir historias secundarias y las va uno hilando, como es las conexiones que hacemos nosotros también en la vida diaria con pues nuestros allegados, con nuestros amigos, nuestros vecinos y todo eso. Y cada historia que vamos creando hace que pues vayamos analizando lo que leemos y se nos va quedando un poquito y nos fomenta uno o un poquito más para poder desarrollar esa memoria. Creo que es inconsciente. Mi pregunta iba un poquito, quizá más, un poquito al detalle. Por ejemplo, Tatiana tiene su esquemita, nos ha compartido, ¿no? Su esquema con los personajes, con Sí. la característica del personaje y todo. No sé, ¿tienes tú algo de eso o simplemente uno lo que va quedando Algo, en la memoria? pues en ocasiones, por ejemplo, para hacer mi programa, pues me siento y escribo mi guión y pues sí hago mi investigación, a lo mejor me echo unos artículos, pues leo algunos pequeños pasajes de libros y empiezo yo a recordar cosas, pero así un cuaderno que pudiera decir yo que tengo un cuaderno de memorias, pues no tanto, no tanto. Que sí tengo la intención, pero pues no lo he hecho tan fácilmente. ¿Te interesa, antes de leer un libro, lees la biografía del autor, lees un contexto histórico? ¿Qué haces? Sí, me interesa mucho cuando, por ejemplo, en alguna plática con algunos amigos, sale algún nombre que desconozco y intento que grabármelo o algún pasaje de algo que me comentaron, intento grabármelo y ya después cuando llego a la casa o lo empiezo a googlear o pues empiezo a investigar un poquito más y de ahí si me jala, pues a lo mejor quizás consigo el libro o pues estoy buscando referencias sobre eso. Así lo hago. ¿Y cómo haces a grabarte pasajes del libro? Por ejemplo, el otro día hablaban del beso y enseguida citaste algunos textos literarios, algunos libros donde hablan Ah, del beso literario.
Alguno comentó de la ladrona de libros, el beso de Liesel, Ajá. Oslen, el chico que se disfrazó, se puso todo de negro, untado, pero ya estaba muerto el Exacto, niño. fíjate. Ajá, ya no es tanto que me los aprendiera así al dedillo, como dicen por ahí, sino es el hecho de que recordaba ciertos pasajes de esos poemas que publicamos ese día, y después ya entré y dije, sí he leído esto con Cortázar, por ejemplo, o con Borges, ¿dónde lo he encontrado? Y empieza uno a cavilar entre todo lo que uno trae en su cabeza, y pues a lo mejor se da una pequeña ilustración cerebral, por decirlo de algún modo, y pues lo encuentras así, o sea, de forma más profesional. Ahorita ya la tecnología nos ha acercado a esas facilidades, como decir, bueno, si me acuerdo de esta frase, si la pongo ahí, a lo mejor me va a salir todo. Y eso fue lo que sucedió ese día. Ah, Hablamos del bien, beso y bien. pues recordé el Entonces, beso. con ayuda de la tecnología, yo creía que era solo memoria. Exactamente. No tanto, sí es mucho, pero no hay tanta memoria. Sí trabaja Bien. uno con la memoria, pero no tanto. Recomiéndanos un autor, un libro para leer. Mira, a mí me gusta mucho, ahorita que tengo aquí a la mano, por ejemplo, puedo recomendarles a Malcolm Gladwell, ¿sí? Este librito de, de lo que el perro vio, de Malcolm Gladwell. No sé si alguno de ustedes lo leyó, yo creo que sí, ya algunas de las personas de tus seguidores lo leyeron, que nos cuenta historias de personajes que historias de éxito que estuvieron labrando eso, ¿no? Y más que nada las circunstancias. Gladwell nos marca de que dicen que nosotros tenemos éxito más fácilmente si las circunstancias nos son favorables. Si en donde nos movemos en el círculo o la familia ya tienen un poquito, un paso más adelante, ¿no? Y se presenta con los artistas, con los pintores, con los escultores, con personas del medio ambiente artístico, en el cual que, por ejemplo, si nosotros ya cubrimos las necesidades básicas, que es el techo, comida, Oh, qué pena, se desconectó Irving. Se ve que falló falló el internet por allá. Bien, muy agradecidos por acompañarnos. Esperamos a ver si puede reconectarse. Aquí Ruth Zambrano, mi hijo tiene 6 años, le encanta escuchar a la maestra los cuentos del día sábado, reflexionar, qué bien. Sí, Angie lleva el grupo de 4 a 6 años, qué bien. Me alegra mucho, gracias Ruth. Flora, me gusta mucho escucharlos, realmente ha sido un placer compartir con ustedes. Considero grandes lectores, muy respetables y proactivos. Es lindo saber y aprender tanto de su enorme conocimiento. Un abrazo y pura vida desde Costa Rica. Oh, un abrazo a Costa Rica. Gracias, Flora. Allí me encanta. Qué bien, Irma, qué bien. ¿Cuánto podemos aprender a través de los cuentos? Es verdad, aprendemos muchísimo. En estos días, allí había, en la maratón del cuento, organizada por Girándula, una de las personas que había sido invitada comentaba de que con los niños, con los jóvenes con los que se encontró, veían las distintas versiones de Caperucita Roja. No hay una sola versión, hay muchas versiones. El original de los hermanos Grimm y luego las adaptaciones, los cambios. Entonces, interesante ver los distintos aspectos. Gracias, Irma, hermoso programa. Felicitaciones, saludos a nuestro alcalde de Montalvo. Sí, está por ahí. Oscar está por allí. Esther está por allí. Saludos. Si alguien quiere saludar, este es el momento, la ocasión. Que Irving se nos perdió. Hola. Hola, hola. Adelante. ¿Cómo está, compañero? Estoy muy contento que ahora estamos con casa llena. Ah, qué bien. Veo más grupo. Como siempre, felicitar el esfuerzo que hacen. Estaba escuchando atentamente todo el bagaje de conocimiento, el bagaje cultural que tiene Irving. Sin duda, yo creo que se aprende cada día muchísimas cosas y
yo creo que este es un espacio que nos contagia a seguir superándonos, a seguir creciendo, sobre todo a nivel cultural. Así que, como siempre, celebro compartir con ustedes y una felicitación para ti, Jaime, que sostienes estos grupos. Un abrazo a todos, a todas y sigamos animándonos, sigamos compartiendo para que otra gente también se interne, pues, o se involucre con el maravilloso mundo de la lectura que nos hermana y nos hace ser personas, yo creo, mejores personas. Muchas gracias. Bien. Un abrazo, Jaime. Gracias, un abrazo también allí, una carita alegre, un me encanta, me gusta. Allí Irma, felicitaciones a Irving, y lo mismo Jaime. Sandy Cruz, felicitaciones a Irving, hermoso tu programa, Jaime. Un abrazo cariñoso a todos, gracias. Ruth Zambrano, me encantaría que este grupo sea de largo, es lo que procuramos. Y Miriam Palacios, qué maravilloso saber que han formado círculos de lectura y que comparten su libro. Entonces el segundo lunes de cada mes a las 7:30 y luego lo pasamos en vivo por el YouTube, directamente por el canal de Unicornio Multicolor. Bien, en honor al tiempo, entonces vamos a poner la publicidad final y luego nos abrazamos y despedimos.